Y los datos de esta pandemia siguen centrando la actualidad de todo el mundo. Ya saben que aquí en Buenos Días Canarias seguimos conociendo también las propuestas y la labor que desempeñan en la Cámara Alta los senadores canarios. Hoy nos acompaña Asier Antona, que es senador del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Antona. Encantado de estar con ustedes. Muy buenos días. Bueno, la actualidad manda y hoy nos despertamos, con la excepción de Canarias, con ese nuevo estado de alarma, ese toque de queda que va a afectar a todas las comunidades autónomas, excepto a la nuestra, pero que en alguna medida nos afecta también, porque tenemos familiares, tenemos estudiantes y tenemos cercanía con otras ciudades españolas, ¿no? Así es, efectivamente ayer lo anunció el Gobierno de España, ese estado de alarma, que lo que hace de diferente con el estado de alarma anterior es que es más flexible y compete a las comunidades autónomas pues poner las medidas oportunas en función del número de infecciones, ¿no? Lo que hay una confusión general, ¿no? Porque en julio el propio presidente que ayer declaraba el estado de alarma decía que habíamos superado esta pandemia, ¿no? Y todo el mundo se fue de vacaciones, incluido él, que se fue 3 semanas a Lanzarote, ¿no? Y por tanto yo creo que esa confusión es la que a todo el mundo tiene noqueado. Yo lo que creo que el principal objetivo de cualquier situación de esta es salvar vidas. Es decir, ese tiene que ser el objetivo del Gobierno de España y de los gobiernos autonómicos. Y si pudiera ser compatibilizarlo con que los efectos de la crisis económica se puedan paliar, mucho mejor. Objetivo, salvar vidas, pero también intentar compatibilizarlo con la situación económica que tenemos. Bueno, en cuanto a este anuncio de nuevo estado de alarma, ya hemos escuchado también y hemos visto en la prensa que ha habido conversaciones entre Pedro Sánchez y el líder de su partido, con Pablo Casado. En ese sentido, el Partido Popular va a desvelar hoy cuál es la posición de su partido referente a este estado de alarma, pero ¿cree conveniente, a estas alturas se justifica, señor Antona, este estado de alarma que se prolonga durante los próximos 6 meses? El Partido Popular es un partido de Estado, un partido de gobierno y por tanto mirará este tema como siempre lo hemos hecho con alturas de mira. Fue el Partido Popular quien apoyó los primeros estados de alarma que se convalidaron en el Congreso de los Diputados y por tanto lo que sí es verdad que nosotros hemos hecho una propuesta jurídica, sanitaria y económica alternativa al estado de alarma. Yo creo que hay leyes en la actualidad que se pueden modificar sin la necesidad de decretar el estado de alarma. Eso es lo que ha venido exigiendo y pidiendo mi partido, el Partido Popular. Eso es lo que ha venido exigiendo también el presidente de mi partido, Pablo Casado. Por eso le hemos dicho al Gobierno, hay alternativas desde este marco jurídico que tenemos en la actualidad para, en función de las competencias de las comunidades autónomas y del propio Gobierno de España, modificando, por ejemplo, la ley sanitaria. Pero ya digo, hoy, como bien decía, el presidente de mi partido se reúne con los dirigentes autonómicos, con los dirigentes de los presidentes autonómicos también, aquellos que tienen responsabilidad de gobierno, y se tomará una decisión. Pero ya le adelanto algo, nuestro partido como partido de Estado tomará la mejor decisión para el futuro de este país. Justamente se celebra esa conferencia de presidentes hoy y ahí se va a ver también un poco lo que vayan decidiendo las autonomías. En este caso Canarias también podrá tomar algunas medidas en torno a ese estado de alarma, aunque no sean esas del toque de queda que se extienden a todo el país. Pues, por ejemplo, la gente está muy atenta a esas limitaciones en las reuniones, a que puedan ser 6 personas en lugar de 6 las que puedan reunirse, ¿no? Todo enfocado siempre, está claro, a mejorar las cifras epidemiológicas, que en Canarias son mejores que en el resto de España. Sin lugar a dudas, aquí hay que actuar con responsabilidad, ¿no? De nada sirve que el Gobierno de España decrete el estado de alarma, los toques de queda, que haya restricciones, si al final cada uno en su ámbito personal, en su ámbito individual, no actúa con responsabilidad. Por eso siempre hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad y a no relajarnos, ¿no? Uno al final parece que, oye, que íbamos mejor y al final uno también se relaja. Pues yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que, yo no sé si estamos hablando de la segunda ola, es que no acabamos la primera ola. Hablamos de la segunda ola, pero es que no acabamos la primera ola. Esta es la ola que siempre hemos tenido. ¿No? Sí, ha empatado una cosa con la otra. Nosotros seguimos conviviendo con la pandemia, con el virus, con el COVID-19, nunca se ha ido. Por tanto, yo creo que tenemos que actuar con absoluta responsabilidad. El distanciamiento social, el uso de las mascarillas y la higiene es fundamental para la lucha contra esta pandemia. Estamos hablando de una crisis sanitaria que conlleva una crisis económica. De hecho, en esta reunión de presidentes va a estar presente la presidenta de la Comisión Europea. Es hablar de la gestión de los fondos europeos. ¿Qué posición debe tener Canarias al respecto, teniendo en cuenta nuestra dependencia del turismo y quizás porque la crisis económica nos toca más de lleno, señor Antona? Bueno, yo creo que Canarias tiene un régimen diferenciado como región ultraperiférica en el seno de la Unión Europea. Yo creo que tenemos que reclamar ese estatus RUP también para la negociación de los fondos europeos. Canarias no es un territorio cualquiera, es un territorio
territorio alejado, fragmentado, ultraperiférico, y en función de ese status RUP es por lo que tenemos que exigir políticas singulares. Es como ahora que se está negociando la política agraria común y lo que afecta al POSEI, a nuestro sector primario. Yo he presentado una iniciativa, una moción en el Senado que se debatirá próximamente para la defensa del POSEI, para que no haya un solo céntimo que se vaya de lo que ya hemos tenido. Parece que hay una amenaza de la Unión Europea que puede bajar en 10 millones de euros la ficha financiera del POSEI. Lo que le he pedido a la Unión Europea, al Gobierno de España, que luche junto al Gobierno francés y al Gobierno portugués para que no rebaje un céntimo. Y si la Unión Europea rebajará la cantidad de la ficha del POSEI, que sea el Gobierno de España quien tenga ese dinero, esos recursos para que podamos seguir ganando. Por tanto, hoy en la Unión Europea se están dando batallas importantes, la batalla de la política agraria común o la batalla de ese fondo europeo. Y sin lugar a dudas yo creo que el Gobierno de Canarias tiene que poner sobre la mesa nuestra situación de singularidad como región ultraperiférica. Este fin de semana ya se ha abierto ese veto, se ha levantado a esos turistas británicos y alemanes que ya pueden venir a Canarias. Es una buena noticia para la economía, pero también en el Senado, en el Gobierno, se ha trasladado esa necesidad de que haya test para que esos turistas vengan con garantías de seguridad, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que es una buena noticia que se vuelva a abrir al sector turístico. Usted piense que Canarias vive en más de un 36% de nuestra economía del turismo. Esto implica más del 40% de los puestos de trabajo. Hemos tenido llegadas históricas de 16 millones de visitantes. Estos son 16.000 millones para la economía canaria. Por tanto, con las cosas de comer nos las tenemos que tomar muy en serio y el turismo depende de muchas familias en el archipiélago. Pero evidentemente, cuando se abre hay que abrirlo con toda la seguridad. Por eso el Partido Popular ha reclamado siempre los PCR en origen y en destino. Es fundamental que cualquier turista que venga del Reino Unido, de Alemania, de Centro Europa o cualquier turista de cualquier territorio peninsular venga a Canarias con todas las garantías de que sabe que viene con el test bajo el brazo negativo. Cualquiera persona que se siente en un avión y que venga a Canarias tiene que saber que todos los que la acompañan en ese avión son negativos. ¿Por qué? Porque de lo contrario generaríamos una incertidumbre y una desconfianza para el sector turístico. Y no hay peor noticia que una vez abierto esa flujos de Alemania o Reino Unido, pues tengamos la triste noticia que hay que volverlos a cerrar por el nivel de contagios. Por tanto, turismo sí, apertura sí, buena noticia y hay que aplaudirla, pero con toda la seguridad, con esos corredores seguros del turismo, con test en origen y en destino. Y para eso el Gobierno de España, a través de AENA, debería tener más sensibilidad con todo esto y autorizar que en los aeropuertos canarios, que tenemos una red fantástica, se puedan llevar a cabo esos test. Bueno, de hecho, hay que también el sector turístico también necesita esa mejora de sus infraestructuras. De hecho, usted también en el Senado ha incluso ha querido llevar a cabo la defensa del plan de infraestructuras para Canarias, ¿no? De que se cuente con esos presupuestos para las islas, ¿no? Sí, ese plan de infraestructuras turísticas para Canarias de 15 millones de euros fue una partida que puso el Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Claro, como los presupuestos se han prorrogado, esa partida sigue ahí, nominal, para el plan de infraestructuras de Canarias, no para el plan de infraestructuras de Baleares o de la costa mediterránea de Canarias. Y lo que le estamos pidiendo al Gobierno de España es que cumpla con ese plan de infraestructuras turísticas, porque es muy necesario que esos 15 millones de euros no se pierdan por el camino, sino que lleguen para Canarias, porque como antes decíamos, el turismo es un sector tremendamente vital para Canarias, para la economía, del que dependen más del 40% de los puestos de trabajo. Bueno, finalmente la semana pasada no salió adelante esa moción de censura que presentó Vox en el Congreso de los Diputados y se esperaba con mucha expectación la intervención del líder del Partido Popular, de Pablo Casado. Finalmente esa intervención fue muy aplaudida, sobre todo por su grupo parlamentario. ¿Cree que ha salido reforzado Pablo Casado después de ese debate de moción de censura? Bueno, lo creo yo, pero yo soy poco objetivo, pero lo cree toda España. El sentido común, la opinión pública ha dicho claramente que ha salido reforzado. ¿Por qué? Porque hemos visto un líder claramente que es la alternativa a este gobierno desastroso que tenemos hoy en España. Y la alternativa no es Vox, la alternativa es el Partido Popular y es Pablo Casado, ¿no? Y por tanto allí lo que puso de manifiesto qué es el Partido Popular y qué es lo que nos diferencia de Vox. Y lo que nos diferencia es claramente muchas cuestiones. Nosotros somos un partido de Estado, un partido de gobierno, un partido de alternativa de gobierno y somos la alternativa a este país. Yo estoy convencido que los españoles más pronto que tarde van a volver a apoyar
al Partido Popular mayoritariamente y nosotros vamos a coger las riendas de este país. Hay que recordar que fue el Partido Popular quien ha sacado ya en 2 ocasiones de la situación de crisis económica de este país, y hoy los españoles también requieren del Partido Popular para que vuelvan a sacar a este país de la crisis. Bueno, de la situación migratoria también se ha hablado en el Senado, señora Antona. Hay que ver la situación que está viendo en Canarias en este año 2020. De este caso también, incluso de la crisis migratoria, se va a hablar en la conferencia de presidentes, por lo menos lo que tiene previsto Ángel Víctor Torres anunciar durante su comparecencia hoy con el resto de comunidades autónomas. Y bueno, y reclamar sobre todo el papel de Europa en este sentido. Pero aparte de buscar soluciones de acogida, señora Antona, también hay que buscar soluciones a la vigilancia, acuerdos internacionales, incluso políticas de derivaciones. A su juicio, ¿qué se está haciendo con Canarias en este sentido o qué no se está haciendo con Canarias? Pues no se está haciendo nada. Mire, yo le interpelaba al señor Escrivá, ministro de Migraciones, sobre cuándo iba a visitar Canarias y si era sensible. Me parece una falta de respeto, ¿no? Vino el señor Escrivá, no aportó ni una sola solución al drama humanitario que estamos viviendo en Canarias. Y cuando vino la secretaria de Estado y vio el hacinamiento en el muelle de Arguineguín, dice que era un pequeño percance a tener a 400 migrantes en el muelle de Arguineguín. En fin, en la política migratoria hace falta todo. Hace falta política humanitaria, política de solidaridad con el resto de los territorios, hace falta una política diplomática. ¿Alguien ha escuchado a la ministra de Asuntos Exteriores hablando sobre la migración y con aquellos países que son origen de la migración teniendo una política diplomática? No, la política de seguridad, pero seguridad interna con los CIBES que no están funcionando en su totalidad o con la eficacia que se supone, y la política coordinada con la Unión Europea. Nosotros somos la frontera sur de Europa. Esta es la puerta de entrada para el continente, y el Frontex, que es la política migratoria de coordinación con la Unión Europea, está fallando. Por tanto, no hay política humanitaria, no hay política diplomática, no hay política de seguridad, y todo esto es lo que está fallando en el Gobierno de España. Yo se lo decía al señor Escrivá, se tiene que mandar a mudar, señor Escrivá, si usted no es capaz de tener una prioridad absoluta en el problema humanitario que estamos viviendo. Él decía que vendría a Canarias cuando tuviera una agenda, un hueco a la agenda. ¿No le parece lo suficientemente dramático, grave, lo que estamos viviendo en Canarias? Pues esto lo que hay que pedir es responsabilidad y sensibilidad, que no la tiene el Gobierno de España con este asunto. Sin embargo, Canarias atesora una experiencia muy importante en materia migratoria, ¿no?, después de la crisis de 2006, y eso tampoco ha servido para hacer presión quizá al Estado. Claro, porque el Estado tiene que ser sensible con todo esto. Estamos hablando de hacinamientos en el muelle de Arguineguín y sin embargo hay infraestructuras del Estado que no se han puesto a disposición de las autoridades competentes, ¿no? Hemos reclamado que el Ministerio de Defensa ponga a disposición muchos acuartelamientos que tienen para darle dignidad a las personas que vienen a Canarias, ¿no? Por tanto, yo creo que al Gobierno de España le falta sensibilidad por todos lados. Este gobierno del escudo social, este gobierno que se llena la boca diciendo que es el gobierno de las personas, demuestran que es muy poco sensible con un drama humanitario como el que estamos viviendo, que es el drama de la inmigración. Pues Asier Antona, senador del Partido Popular, muchísimas gracias por estar en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Buenos días.